Buenas tardes a todos los que puedan ser parte de este movimiento apostólico Jesucristo Luz de las Naciones. Bienvenidos a este canal. Dios les bendiga. Mi nombre es James García, servidor de Dios. Estoy al servicio de ustedes también. Y en esta ocasión habíamos hablado unos 3 videos anteriores a este. Habíamos hablado acerca de para qué fuimos creados, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar acerca de un tema muy importante que debemos desmenuzar, desmembrar y poder absorber la enseñanza de este tema de parte del Señor. Es algo maravilloso saber que Dios creó todas las cosas en 7 días, ¿no? Y como les había dicho, los 6 días, el 6.º día creó al hombre, y el 6 es incompleto o imperfecto. El 7.º es perfecto, ¿cierto? Y el 7.º día Dios descansó de toda la obra que había hecho. Descansó el 7.º día del Señor. Porque es importante entender el orden de la creación y el sentido de la creación. Porque así podemos llegar a comprender por qué la naturaleza se comporta de la forma en como lo hace. Y cómo el comportamiento de la naturaleza no es algo que se dé al azar. No es algo que se dé de manera automática de la naturaleza en sí. Sino que la naturaleza actúa en pro de la voluntad y en pro del carácter. O sea, toda la naturaleza, las plantas, la hierba del campo, los frutos de los alimentos, cómo una cabra queda embarazada, cómo los animales se reproducen y se multiplican, los peces en el mar. En toda esa forma como hay esa multiplicación y reproducción, está todo el tiempo el Señor Dios Todopoderoso enviando su Espíritu para crear, para volver a rellenar otra vez el mar. Un ejemplo, ¿cuánto pescado usted cree que hemos comido desde el principio del mundo? Nunca se ha puesto a pensar cómo los peces nuevamente llegan y se vuelven a reproducir. Eso es gracias a que Dios envía su bendición y envía su Espíritu para que otra vez la creación vuelva a reproducirse y a multiplicarse. Quiere decir que Dios todo el tiempo está trabajando a favor de la creación para que la creación se mantenga en orden. Dios está totalmente en control de todo lo que sucede bajo el cielo. Todo lo que sucede está en el control del Señor. ¿Cuál es el problema principal que tenemos hoy como humanidad? Que en el momento en el que el hombre traspasó el mandamiento o la ley que Dios le estableció, donde le dijo, de todo comerás menos del árbol del conocimiento del bien y el mal, y el hombre traspasó el lineamiento, la orden de Dios, el hombre perdió y se desconectó de la ciencia de Dios, de la omnisciencia de Dios, de la presencia del Señor. Y al ser desconectado de la presencia del Señor, también se desconectó del hombre la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, cuando creó al hombre, Dios le dijo al hombre sobre los peces del mar, sobre los aves de los cielos, sobre la hierba del campo, sobre los animales, sobre todo lo que he creado, te voy a poner a ti como mayordomo, como cuidador de todo esto. Cuida el huerto, cuida toda mi creación. Básicamente, cuando el hombre peca contra el Señor y traspasa la ley de Dios, como el hombre fue puesto en autoridad por encima de la naturaleza, por encima de toda la creación, Dios puso al hombre para que el hombre cuide la creación, cuide los animales y cuide todo lo que existe en la tierra. Al momento que el hombre pecó, cayó el hombre en pecado, pero también como Dios le había sujetado la creación también cayó. Al caer la creación, el comportamiento de los animales, el comportamiento del cielo, el comportamiento de todo lo que vemos que pasa en el mundo también se alteró. O sea, cayó toda la naturaleza divina y se corrompió la creación de Dios. Por eso Dios envió a Jesucristo para redimir no solamente a los hombres, primero al hombre, que es lo más importante, porque al redimir al hombre, Dios redime el resto de toda la creación, redime al mar, redime a los peces del mar, redime a los animales del campo, a la semilla, redime a la naturaleza, redime todo lo creado a través del sacrificio del Señor en la cruz. Limpia y redime, o sea, transforma y le devuelve el poder que antes, en el principio de la creación, la naturaleza tuvo, que era un poder totalmente divino. Ahora, ¿qué está sucediendo en estos tiempos? Que como el hombre viola
constantemente y se burla de las leyes de Dios, la naturaleza deja de estar sujeta al hombre y la naturaleza pasa a estar por encima del hombre. Al momento que la naturaleza está por encima del hombre, la naturaleza va a juzgar al hombre por el pecado, porque Dios le dijo al mar: hasta aquí llegas. Y vemos, cuando uno va al mar, vemos que el mar llega hasta un punto y no traspasa la ley de Dios. Pero el hombre, por tener libre albedrío, el hombre sí traspasa y vulnera, violenta y se burla de los principios que Dios ha establecido sobre la creación. Al hombre hacer eso contra Dios, que es la máxima autoridad, el hombre vulnera la autoridad que Dios le otorgó al hombre como cuidador de la tierra, y la naturaleza pasa a estar por encima del hombre, y eso está pasando hoy. El sol calienta 7 veces más que hace 30, 40 años. O sea que la naturaleza está juzgando, la creación está castigando al hombre por el pecado. Porque el hombre está traspasando todos los días los mandamientos y pisoteando las leyes de Dios. Mientras que la creación no hace eso. La creación está totalmente sujeta a Dios y a su sustancia, a su carácter. La creación es una emanación de Dios que nos demuestra su forma de ser. Por ejemplo, dice en el libro de Job que a la indignación de Dios tiembla la tierra. O sea, cuando hay un terremoto, es una reacción al estado del carácter de Dios por el pecado de la humanidad. Entonces la tierra pasa a estar por encima del hombre, porque la tierra está honrando la máxima autoridad que es Dios, su creador. Y la tierra se debe a Dios antes que al hombre. De modo que como el hombre pasa por encima de la tierra, la contamina, la destruye, derrama sangre inocente y hace maldad en la tierra pasa a estar por encima del hombre, y Dios usa la tierra para que la tierra le muestre al hombre la consecuencia de sus pecados, y la tierra tiembla, se caen los edificios, mueren miles de personas por causa de que el hombre no se sujeta a las leyes de Dios. Entonces la creación sí está sujeta a Dios. Hay gente que dice que el clima se mueve por sí solo. No, el clima está sujeto al carácter y al corazón de Dios. Y el clima le va a expresar a la humanidad cómo Dios se siente respecto al comportamiento y cómo Dios se siente respecto a la manera de vivir de los hombres. Entonces, cuando vemos que el sol quema demasiado, cuando vemos que un viento impetuoso viene y tumba los techos, cuando vemos que un rayo cae y mata a alguien, no estamos viendo algo al azar. Estamos viendo que la naturaleza está dando un mensaje y un juicio. Está emitiendo un juicio y Dios la está poniendo por encima de la autoridad del hombre, porque el que peca pierde la autoridad y es delegada la autoridad al que sigue. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan, la autoridad Dios se la dio al varón, porque el hombre fue creado primero que la mujer. Pero cuando el hombre duerme con otra mujer y cae en adulterio, Dios le quita la autoridad al hombre y se la da a su mujer, porque el hombre cayó, cae de su nivel de autoridad y sube a su mujer, y su mujer ejerce en la autoridad de ese hombre, porque ese hombre se burló del matrimonio y se burló del pacto de Dios. Entonces tenemos que entender algo fundamental. Todo en el mundo funciona por autoridad. Toda persona tiene un grado de autoridad en una empresa, en una familia, en el gobierno. Todo funciona por autoridad, ¿verdad? Entonces también hay algo que se llama autoridad espiritual y la autoridad de la creación. La creación tiene autoridad para que en caso que el hombre no haga lo que Dios le manda, la creación va a reaccionar al sentir y a los pensamientos que Dios tiene acerca de las obras del hombre, y va a destruir al hombre por causa de que el hombre se está burlando de Dios. Así que nada de lo que pasa en el mundo, los terremotos que vendrán, los tsunamis, las muertes, las desgracias, las enfermedades, no son causa de la nada. Esa es la reacción de Dios a la maldad de la humanidad. Pero Dios no le expresa al hombre directamente no manda él su mano a golpear al hombre, porque si Dios hiciera un movimiento para juzgarnos, desaparecería toda la tierra, porque Él es todopoderoso. Pero Él creó la naturaleza para que la naturaleza tome un lugar de árbitro. Entonces la naturaleza, al ver nuestras malas obras, la tierra es un ente vivo, una entidad viva, tiene corazón, tiene sangre. La tierra tiene sangre, que es el petróleo, tiene un corazón, que es el núcleo.
Entonces la tierra es una entidad viva, es un ser vivo que tiene vida. Por eso cuando yo hoy siembro una semilla en la tierra hace que esa semilla germine, muy similar a lo que sucede cuando un hombre tiene intimidad con su mujer y la semilla del semen va al útero y fecunda a una nueva vida. Vemos ahí las similitudes entre el comportamiento de la naturaleza de la creación de Dios, tanto en la naturaleza de la tierra y la naturaleza de la reproducción de los seres humanos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando mientras que el hombre no se reconcilia con Dios, no se arrepiente de sus pecados, no reconoce a Jesucristo el Hijo de Dios como Señor, el hombre no puede volver a retomar esa autoridad. Por eso vemos que hay inundaciones, que el agua se sale de los lugares, que el mar se sale y destruye, por causa de que el hombre no está sujeto y está vulnerando todo el tiempo las leyes de Dios. Mientras que la naturaleza, Dios le dice a la naturaleza, hasta aquí, y la naturaleza le obedece. Porque la naturaleza está ligada 100% a Dios. El hombre, por causa del pecado, no está ligado 100% a Dios. El hombre tiene libre albedrío. El hombre sabe lo bueno y sabe lo malo. Pero la naturaleza no actúa por sí sola porque quiere. No, la naturaleza actúa como respuesta al carácter y al estado del corazón de Dios. Por eso dice en el libro de Job, cuando Dios está enojado, hace tronar. Y dice, tronó Jehová desde los cielos. Y los hombres escuchan los truenos y salen corriendo. Porque dice que es la ira de Jehová manifestada a través de un elemento de la naturaleza, que son los rayos, que son tan poderosos, que expresan la ira de Dios por la maldad de los hombres. Dice también en el Salmo, que cuando Dios toca las montañas se prenden. Que Él las toca y las montañas humean, se incendian. A eso le llaman incendios forestales. Pero porque no conocen la palabra de Dios. Pero realmente cuando se prende un monte es porque Dios lo tocó. ¿Y por qué Dios prende los montes? Porque está indignado, está enojado, está por destruir a la humanidad y usa a la naturaleza para juzgar al hombre. Usa la tierra, usa el fuego, usa la lluvia, usa los terremotos, usa los tsunamis, usa todo lo creado para darle al hombre el pago de su maldad. Ahora, ¿cuál sería la solución para que la naturaleza y la creación fluya con nosotros en armonía? Debe ser que nosotros volvamos a estar en concordancia, en simpatía, en armonía con la palabra de Dios. Si nosotros nos sincronizamos con la voluntad de Dios, con las leyes de Dios, igual como está sincronizada y configurada la naturaleza para obedecer a Dios todo lo que Él mande para hacer su voluntad, el hombre también debe y está obligado a volver a guardar las leyes y los mandamientos de Dios. En el momento en el que el hombre vuelve a tener comunión con la palabra de Dios y con el Señor, el hombre vuelve a recuperar a través de Jesucristo la autoridad y el poder que el hombre tenía sobre la naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que ya el hombre no va a estar sujeto al tiempo y sujeto a las leyes naturales, sino que las leyes naturales van a estar sujetas al hombre. Y por eso fue que el Señor les dijo a los hombres, les dijo, yo soy el camino, yo soy la resurrección, le dijo, y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que el hombre al reconciliarse con Dios, al nacer de nuevo del Espíritu, el hombre ya vuelve a recuperar la autoridad espiritual perdida. Y el hombre recupera la comunión con el cielo, la comunión con la tierra y con los elementos de la tierra. Y el hombre puede otra vez volver a tener armonía con la creación. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Empieza a suceder que, por ejemplo, a Pablo le picó una serpiente en una isla donde él acampó. Y el veneno de la serpiente no pudo matarlo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba sujeto a la máxima autoridad. Entonces la serpiente estaba debajo de la autoridad de Pablo. No podía la serpiente matarlo, porque Pablo estaba sujeto a la ley de Dios. De modo que todo aquel hombre, aquella mujer que se sujeta a la voluntad y a la palabra de Dios, esa persona pasa a estar por encima de todas las leyes naturales.
Y a través de la crucifixión del Señor Jesucristo y de la obra de redención del Señor, aquel hombre, aquella mujer que se arrepiente, recibe nuevamente la autoridad y el poder que el diablo en el principio nos robó. Y somos redimidos. ¿Y qué es redimir? Volver a alguien a su lugar original. Darle a alguien lo que le fue arrebatado o quitado. Y lo dice aquí en el Salmo 107, les leo. Dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. O sea, Dios nos redimió en la cruz del poder del diablo, porque el diablo nos quitó la autoridad en el Edén. Él nos robó nuestra identidad celestial en el Edén. Nos robó los dones, nos robó nuestra familiaridad con la naturaleza. Sin embargo, si nos remontamos a la historia y vemos al pasado, vemos que los primeros hombres tuvieron una gran armonía con la naturaleza a pesar de los cambios que Dios hizo. Por ejemplo, cuando fue el diluvio, Dios le dijo a los animales, los animales en el principio del mundo inclusive hablaban. Eso es algo que alguien me dirá que estoy loco, pero ellos hablaban, porque si no, como la serpiente habló con la mujer. Entonces, esas virtudes todas se perdieron por el pecado, ¿verdad? Pero ahora el hombre, al volver en comunión con la naturaleza divina, al volver en comunión con Dios, inmediatamente también la naturaleza, la creación, los elementos de la creación, la lluvia, el rayo, el fuego, todas estas cosas empiezan a volver a su orden. Ya no van a traspasar el mandamiento de Dios porque el hombre no lo está traspasando más. Van a sujetarse conforme a la medida que el hombre se sujeta a Dios, la naturaleza se le sujeta al hombre y ya no le va a hacer daño. Ya el mar no va a venir a destruir la casa del hombre que es justo, porque ese hombre ha sido justificado y a ese hombre se le ha entregado la autoridad de Cristo, se le ha entregado la autoridad de Dios para decirle al mar que se detenga. Por eso cuando el Señor va pasando y caminando por el mar y llama a Pedro, Él está demostrando la autoridad divina de Dios, la autoridad celestial de los hijos de Dios sobre los elementos naturales, y por eso pisa el mar y Él no se hunde. Está demostrando que el hombre que teme a Dios, que el hombre que está sujeto a la palabra de Dios, está por encima de la naturaleza y de las leyes que la rigen la naturaleza, porque la máxima ley es la palabra de Dios. Entonces, en este ámbito podemos comprender cómo Dios trabaja y cómo Dios ha hecho todas las cosas perfectas. Y cómo cuando el hombre se sujeta a la voluntad de Dios, el hombre tiene poder y tiene autoridad para decirle a ese perro, perro, vámonos. Y el perro le hace caso. Recupera la autoridad. Y si se encuentra un león, le dice, león, retírate. El león hace caso. Pero ¿por qué el león va a escucharlo? Porque ese hombre está sujeto a la autoridad de la palabra de Dios. Pero si yo no estoy sujeto a la autoridad de la palabra de Dios y yo voy a pelear con un león, el león me va a matar. Porque el león no me va a respetar, porque yo no estoy respetando a Dios. Y el león es creado por Dios. El león no puede hacer lo que él quiera. El león va a obedecer de acuerdo al estándar al que yo esté sujeto. Si estoy sujeto a la autoridad de Dios, el león va a detenerse. Vemos en el libro de Daniel que los leones, vino un ángel y le cerró la boca. ¿Pero por qué? Porque Daniel era un hombre que estaba sujeto a la autoridad, a las leyes, a los mandamientos de Dios. Así que las cosas naturales también se le sujetan por causa del nombre del Señor. Por eso las cosas se someten y obedecen en el nombre de Jesús. Y Él dijo, toda potestad me está en el cielo y en la tierra, id y predicar el evangelio, y tomarán la mano de serpiente, no lo morderán, echarán fuera demonios. Le da autoridad sobre todas las obras del diablo y sobre el reino de las tinieblas a los hijos de Dios. Amén. Entonces aquí podemos comprender que la dimensión de gloria a la que Dios nos llama es mucho más elevada de lo que hemos visto en estos últimos 2022 años. Hay mucho poder por revelarse a través de la crucifixión de Cristo y a través de la resurrección de nuestro Dios. Démosle a Él toda la gloria. Y si tú quieres que la naturaleza, el ambiente, en el sitio que tú estés, en el territorio, en el país donde estés tú ubicado, la naturaleza, si tú estás sujeto a la palabra de Dios, la naturaleza va a pasar y va a emitir el juicio por causa de los impíos que están en esa tierra. La naturaleza va a obrar para destruir a los impíos. Pero si tú eres justo y tú has sido justificado, Dios va a velar porque tú salgas bien librado de esa situación, de ese terremoto, de ese tsunami, de lo que sea.
Y en caso de que un justo muera, no muere eternamente. ¿Por qué no muere eternamente? Porque vivió sujeto en vida a las leyes de Dios. Quiere decir que el que muere en Cristo no muere, duerme, dice la palabra. Y durmió Job con sus padres, y durmió David con sus padres. Los hijos de Dios, los siervos de Dios, solo duermen hasta el día de la resurrección. Pero los impíos mueren y tienen que resucitar para la muerte segunda, que es la muerte eterna, la muerte del alma. Entonces tenemos que entender que todo en la creación está sujeto lo uno a lo otro. Y si algo se sale del orden de la creación, va a recibir las consecuencias. Así que todo lo que estamos viendo y lo que veremos que pasará en el mundo, el desorden climático, los desastres naturales, las pestes, las enfermedades, todas son producto del cúmulo del pecado, de la perversión y de la maldad de la humanidad. Por eso hoy en este día, si tú quieres que donde tú estés, la lluvia, incluso todo lo que te rodea, se sujete a ti, tú tienes que sujetarte a la palabra de Dios y a la justicia de Dios. De modo que las cosas que te rodeen, inclusive las personas que no temen a Dios, se te van a sujetar. Inclusive los que son malos se te van a sujetar por causa del Señor. Él pondrá temor en los que son malos para que no te toquen. Por eso hoy el Salmo 91, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dios te bendiga, suscríbete a este canal, dale like. Estamos aquí en un tiempo de avivamiento, de despertar espiritual, y queremos que le des a la campanita para que te salgan las notificaciones, para que puedas ver cuando subimos un nuevo video y puedas estar en contacto con este ministerio. Y el Espíritu Santo en este día te va a dar, si tú te arrepientes de tus pecados, la autoridad que el diablo nos robó en el Edén a través del sacrificio de la crucifixión de nuestro Señor en la cruz del Calvario, lo cual nos otorga el poder y la autoridad como hijos de Dios para estar en concordancia con la creación y estar sujetos a la voluntad de nuestro Padre, creador de todas las cosas. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque tú creaste los cielos y la tierra, los peces del mar, y tú todo el tiempo envías tu espíritu para repoblar la tierra, para que se reproduzcan los seres humanos. Esa es la bendición que tú siempre envías, y tú pones en orden las cosas. Pero cuando el hombre se sale del orden de tus cosas, el hombre recibe el castigo de desobedecer, de violentar los principios naturales y los principios espirituales de tu palabra. Señor, te honramos, te adoramos y queremos caminar en comunión contigo, con la naturaleza, con la meteorología y con todo lo que está en la tierra, porque cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. La palabra de Dios se cumplirá. Dios te bendiga. Suscríbete y dale like. Amén.